La libertad que Cristo nos da no condena, nos restaura. Hey, ¿alguna vez te ha pasado que por mucho que te arrepientes te sigues sintiendo culpable? ¿O por mucho que intentas dejar tu pecado sigues cometiéndolo? No te preocupes, somos muchos quienes hemos estado en esta posición. Acompáñanos a conocer qué es lo que Jesús nos enseña sobre la libertad espiritual. Esto es, a la luz de las Escrituras. Bien, con respecto al tema de la libertad espiritual, pues hay dos aspectos. O no nos sentimos libres, o sea, nos sentimos culpables cada vez más, o simplemente no logramos vencer nuestros pecados. No te preocupes, este podcast no es para juzgarte. De hecho, vamos a descubrir cómo ser libres de esa culpa y de ese pecado. ¿Sabes? Hay un evento que sucedió hace mucho tiempo con Jesús, la gente que lo seguía, sus discípulos y los famosos fariseos. Está en Juan 8, de 31 al 34. Lo voy a leer en la NBLA. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? A ver, ¿qué significa ser esclavos del pecado? Bueno, simplemente que éste nos domina, haciéndose parte de nuestra vida y sin ningún sentido de culpa o arrepentimiento. Claro que esto sucede cuando Cristo no está en esa vida. Ahora, veámoslo desde una perspectiva cristiana. Aunque somos salvos, nos resulta inevitable seguir pecando, ¿cierto? ¿Esto quiere decir que somos esclavos del pecado? No. Al que el Hijo hace libre, realmente es libre. ¿Qué pasa entonces con nuestros constantes pecados? Es que necesitamos conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Jesús nos lo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La verdad de la que Jesús nos habla es Él mismo. Amigos, necesitamos conocer a Jesús, la verdad eterna. Cuando no podemos dejar de ceder ante esas tentaciones de nuestros deseos de pecado, es porque no hemos conocido a Dios enteramente. Así es, la libertad espiritual la obtenemos cuando conocemos a Jesús. No hay otra manera. Y tú podrás decir: oye, pero ¿cómo lo dejo? Jesús nos da la clave. Presta atención, te la voy a decir. Si ustedes permanecen en mi palabra. Amigos, todos hemos pecado. No lo podemos evitar a menos que Cristo esté en nosotros. Por eso Dios entregó a su Hijo. Nos deja su palabra para que cada día nos acerquemos a Él y así cada día seremos más libres. Por eso es un proceso, pero hay garantía y esperanza de que seremos perfeccionados. Solo permanece, no lo dejes, continúa, lucha, esfuérzate y realmente serás libre. Pablo nos dice en Romanos 8, 1 y 2: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto nos lleva al segundo aspecto, que es la culpa. Ey, escucha, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo por tantas razones, y una de ellas fue perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ellos. El Hijo de Dios, al que hace libre de esa esclavitud, realmente es libre. La libertad espiritual trata de estas dos cosas: conocer a Cristo en su palabra, para dejar de lado el deseo de pecar y así ya no ser esclavos del pecado, y al mismo tiempo olvidar la culpa que nos condena. Más bien confiar en el sacrificio suficiente de Jesús que perdona y limpia.
Ya no te sientas culpable, porque Jesús realmente te ha hecho libre. Quiero terminar con Jeremías 15:19, la parte A. Dice el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. La libertad que Cristo nos da no condena, nos restaura. Cree en esa libertad que da Jesús y sé libre.